Otro día, otra presentación desastrosa. El animador suelta un profundo suspiro mientras abre la puerta de su casa, prácticamente lanzando su bolso al suelo cuando entra a la sala de estar. Se quita el abrigo y lo deja donde cayó. Se quita los zapatos y no deja de moverse hasta que entra a su habitación. Con toda la energía frustrada que ha acumulado durante este día extremadamente agotador, se lanza a su cama con un gemido. Agarra la almohada más cercana, mete su cara en ella y suelta un largo y fuerte grito de decepción. El día inició bien con una reunión afortunada que consiguió, pero cuando el productor revisó su teléfono a los 5 minutos, supo que todo esfuerzo estaba destinado a fracasar. Se preparó meticulosamente con arte conceptual, una carpeta de propuestas de episodios y una presentación llamativa para exhibir el show. Pero tras todo el esfuerzo, el productor, quien apenas lo observó, dijo que nadie busca comprar programas originales actualmente. Remakes y propiedad intelectual existente son precisamente lo que el mercado busca ahora. Fue enviado a casa solo con orgullo herido y tiempo perdido tras tanto esfuerzo. Si fuera el único este mes, quizás no se sentiría tan desesperanzado. Pero el hecho es que esto fue solo el último de una larga serie de decepciones. A pesar de sus éxitos pasados y una temporada en un programa exitoso, nadie está interesado en lo que él ofrece. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Romper todo y empezar de nuevo? ¿Ordenar pizza y permanecer en cama el fin de semana? ¿Tal vez debería salir a caminar para despejarse? No, nada de eso suena del todo bien. Solo hay una acción a tomar cuando el humor se torna malo. Sentarse en la mesa de dibujo y volver a dibujar. Es la única manera de despejar su cabeza, dejarlo todo en la página y tener un nuevo comienzo mañana. Siempre tendrá su arte, sin importar si nadie lo compra ahora. Se levanta de la cama, encarga una pizza para después y se sienta, aguardando la inspiración. Abre y cierra su bolígrafo repetidamente, pero no tiene ideas. Con un pesado suspiro, dibuja un círculo. Eso es algo, al menos. Podría ser una cabeza, tal vez. Dibuja una línea hacia abajo para formar un cuerpo. 2 trazos más del bolígrafo para hacer los brazos y 2 trazos más largos para hacer un par de piernas. Un pequeño hombre de palitos sin rostro. Dibuja rápidamente 2 ojos, pero se detiene antes de trazar una boca. Se siente mudo, gritando en una industria que insiste en taparse los oídos. Tal vez este monigote es similar a él en eso. Si el monigote es él, probablemente tenga tantas dudas como él. Entonces, ¿por qué no dibujar también esas dudas? Toma un bolígrafo negro, garabateando franjas de oscuridad por todo el fondo. Algunas se forman naturalmente al avanzar. Cuervos entregando presagios de condenación. Gatos negros tejiendo entre las piernas de la figura de palo. Algunas formas son solo manchas negras con ojos rojos intensos. Algunos son similares a brumas. En el fondo, dominando todo, el animador esboza una figura reptiliana corpulenta, con las mandíbulas abiertas de par en par para mostrar sus afilados y ansiosos dientes. Al sentarse y observar su obra, el animador siente un golpe de culpa por privar al pequeño hombrecillo de palo de su autoexpresión. Además, añade un globo de diálogo a la figura de palo con las palabras «Sácame de aquí». Justo entonces, suena el timbre de la puerta. La pizza ha llegado. Al desviar su mente de las actividades artísticas a su estómago rugiente, deja la figura de palo y sus atormentadores sombríos. Siempre puede volver a ello más tarde. Por ahora, siente una sensación de alivio. Las nubes oscuras de su mente se han traspasado a la página. La próxima vez que se siente, podrá crear algo genial. Él simplemente lo sabe. Por ahora, pizza y algo de televisión de reality de baja calidad. Después de demoler la mitad de la pizza y ver algunos episodios de un nuevo programa de competencia de supervivencia en la naturaleza, cuyo nombre ya ha olvidado, el animador se cambia a su pijama, se cepilla los dientes y se desploma de nuevo en la cama. Todo mejorará en la mañana. Siempre es así. O por lo menos la mayoría del tiempo. Después de un momento, se sumerge en un sueño profundo y sin sueños. Pero en lugar de despertar al sonido de su alarma, el animador despierta después de solo unas pocas horas, con la inconfundible sensación de estar siendo observado. Fuerza a abrir sus pesados párpados, escanea la habitación mientras su corazón late con un temor indescriptible. No hay nadie aquí. Nada raro, salvo... ¿Ese es su dibujo de figura de palo? Ahora está apoyado contra la pared. Lo puso sobre la mesa, ¿cierto? Al mirarlo con ojos entrecerrados en la oscuridad, nota algo raro.
Puede ver la figura de palo, pero no las sombras alrededor. La burbuja de diálogo también ha desaparecido. Espera, ¿no hay papel? Es solo su figura de palo, inclinada, no, de pie contra la pared, como si se hubiera despegado de la página y pegado allí. Temeroso de sufrir parálisis del sueño, el hombre mueve sus dedos de los pies y aprieta sus puños. Puede moverse perfectamente, definitivamente está despierto. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Está por rendirse y tratar de dormir, cuando la figura de palo avanza hacia él. Mientras el animador observa con incredulidad y los ojos bien abiertos, la figura de palo camina por el escritorio, deteniéndose justo en el borde. El hombre enciende su lámpara, parpadeando ante la luz repentina. No hay forma de negarlo. La figura de palo está ahí, mirándolo con sus grandes ojos dibujados a mano. Súbitamente, palabras similares a las que él escribió en el globo de diálogo emergen junto a la figura. ¿Hola? ¿Dónde estoy? El hombre parpadea, intentando procesar. Luego él responde, estás en mi cuarto. ¿Por qué? Honestamente no lo sé. Se frota los ojos, negando con la cabeza. Al abrirlos, un nuevo texto le espera. ¿De dónde vengo? ¿Lo sabes? ¿Esto realmente está sucediendo? Todo esto parece una locura, pero esos ojos lo esperan y siente que debe responder. Te dibujé en ese papel de allí. ¿Tú me creaste? ¿Eres Dios? El animador ríe a carcajadas. Todo es simplemente demasiado absurdo y loco. Definitivamente no soy Dios. No sé lo que soy. Escucha, estoy agotado. Voy a intentar dormir un poco. Oh, está bien. Por favor, sigue adelante. Estaré aquí. Creo. Realmente no sé cómo funciona todo esto. Sí. Buenas noches. El animador apaga la lámpara, se da la vuelta y después de un poco de lucha, logra volver a dormirse. Tal vez todo esto fue un sueño lúcido, y al despertar, la figura de palo volverá a su página original. El sonido de la alarma interrumpe su sueño y aprieta el botón de repetición. Al abrir los ojos, observa la habitación iluminada con luz diurna fresca. La noche pasada fue extraña, pero ya acabó. Todo ha vuelto a la normalidad. Espera, no. La figura de palo no está ni en el escritorio ni en la página. En realidad, la hoja de papel con los dibujos de ayer ahora está vacía. Si no está aquí, ¿dónde está? Corre abajo, buscando por toda la casa la figura de palo. Lo vio de pie en la cocina, observando intensamente los imanes del refrigerador. Cuando lo ve, comienza a hablar de nuevo. Bueno, a manifestar palabras junto a su cabeza. Oh, ahí estás. Me alegra que hayas regresado. Tengo muchas preguntas. ¿Qué soy yo? ¿Por qué estoy aquí? Oh, ¿qué son estas terribles voces que no paran de decirme cosas aterradoras? La figura no recibe respuesta, debido a que el shock del encuentro hace colapsar las rodillas del animador. Cae al suelo, totalmente abrumado. Cuando vuelve en sí, llama a un psiquiatra local. Está decidido a corregir cualquier problema que tenga en su cerebro. Lo que este pobre y atormentado animador no se da cuenta es que está perfectamente cuerdo. Simplemente está compartiendo su hogar con SCP-3052. SCP-3052 es una designación dada a dos entidades separadas. SCP-3052-1 y SCP-3052-2. SCP-30521. Es una entidad humanoide que se asemeja mejor a una figura de palo de color cobre dibujada a mano, y algo mal dibujada en eso. Hay dos agujeros circulares dibujados en la cabeza de la entidad, que parecen funcionar como sus ojos, aunque se cree que SCP-30521 se percibe uno como bidimensional. Al enfrentarse a la entidad, parece percibirla directamente, sin importar el ángulo o dirección de vista. Por este efecto, aún no se definen las dimensiones exactas de la entidad. Se ha examinado la entidad, permitiendo entender mejor su fisiología, y se ha hallado que no tiene estructura esquelética ni órganos. Tras la revelación, se analizaron muestras del cuerpo de SCP-30521. Se descubrió que estas muestras consisten en una mezcla de pintura en aerosol, pintura acrílica y, curiosamente, sangre humana. Aunque SCP-30521 no tiene manos visibles, sus brazos terminan en trazos de lápiz planos como la mayoría de las figuras de palo. Ha demostrado ser capaz de recoger, sostener y mover objetos como si tuviera manos. La figura no ha mostrado ni expresado una necesidad de comida o agua.
Incluso si lo hiciera, es incierto a dónde iría esa comida o agua, ya que la figura no tiene una boca que se pueda ver. Como sugiere su falta de boca, la entidad no puede hablar ni emitir ninguna vocalización. No obstante, puede comunicarse eficazmente mediante palabras visibles cerca de su cabeza, que permanecen alrededor de 7 a 10 segundos. Estas palabras están hechas de las mismas sustancias que el cuerpo de SCP-30521, y como la entidad, se enfrentarán al espectador, sin importar el ángulo de visión. SCP-30521 es parco en su comunicación, pero ha mostrado un amplio vocabulario e inteligencia a la par con un adulto humano promedio. Durante sus comunicaciones, la entidad expresó que estaba luchando con enfermedades mentales, incluyendo depresión, ansiedad y esquizofrenia leve. Una sesión inicial de admisión con el psicólogo del lugar confirmó estos autodiagnósticos e inició las sesiones de terapia semanales de SCP-30521. Los efectos anómalos de SCP-30521 se extienden más allá de lo obvio. Es una figura de palo viva, pero la historia tiene más. Siempre que se fotografía o graba a la entidad, se ven sujetos adicionales en la foto o video resultante. Estos sujetos, que no se pueden ver en persona a simple vista, se designan SCP-30522. Estas instancias son entidades negras con ojos rojos vivos, compuestas de una manera similar a la de un dibujo a mano a SCP-30521. Las entidades a menudo son informes, apareciendo como una mancha o sombra con ojos rojos, pero ocasionalmente toman la forma de varios animales, como cuervos, gatos y un gran reptil no identificado. Estas instancias se comunican de la misma manera que SCP-30521, aunque sus letras son negras en lugar de cobre. Estas instancias no intentan comunicarse con nadie más que con SCP-30521, y las comunicaciones no son exactamente amigables. SCP-30522 tiene la costumbre de acosar, amenazar y abusar verbalmente de SCP-30521. Suele afirmar que la Fundación planea terminar con SCP-30521, aunque, hasta donde puedo decir, no hay planes de la Fundación para su terminación. SCP-30521 rara vez responde más allá de un asentimiento, pero a veces está de acuerdo con SCP-30522. La Fundación SCP descubrió por primera vez a SCP-30521 el 19 de junio de un año censurado, cuando vivía en la casa de un animador digital anónimo. Se creía que el autor de SCP-30521, un animador, fue hallado muerto en su habitación a causa de problemas con su medicación antipsicótica. Sorprendentemente, la sangre del animador fallecido no coincidía con la del cuerpo de SCP-30521. El origen de esa sangre es desconocido, aún sin coincidencias de ácido desoxirribonucleico encontradas. Debido a su regular cooperación y cumplimiento con la Fundación y su investigación, a SCP-30521 se le ha dado la capacidad de solicitar artículos y comodidades para aumentar su moral. Todas las solicitudes están registradas oficialmente en su archivo. Primero, se le dio a la entidad un diario en blanco y un bolígrafo. La entidad escribe diariamente en su diario y comparte las entradas con el psicólogo en sus sesiones. Luego solicitó un televisor, un reproductor de disco de video digital y una selección de varios discos de video digital. La mayoría eran comedias animadas, pero también había una variedad de otros géneros. Deseando embellecer su cámara de contención, la entidad solicitó a continuación una planta de interior en maceta. La solicitud fue aprobada, pero hubo un olvido. La entidad no tenía forma de regar la planta. La planta expiró rápidamente, sumergiendo a SCP-30521 en un episodio depresivo lleno de culpa. Se le proporcionó a la entidad una nueva planta interior y una regadera como terapia. Esta vez pudo mantener viva la planta, mejorando enormemente su estado de ánimo. Hasta ahora, SCP-30521 no ha pedido más, pero aún tiene la opción de hacerlo. Todas las conversaciones de SCP-30521 con su psicólogo se graban, pero la mayoría de las grabaciones se mantienen privadas. La confidencialidad médico-paciente se aplica incluso a las figuras de palo vivientes. Sin embargo, hay un extracto de una sesión que ha sido archivado en el archivo oficial, que puede ofrecer una ventana al proceso terapéutico habitual de la entidad. La identidad del psicólogo ha sido eliminada del archivo, así que para nuestros propósitos, simplemente me referiré a ellos como Dr. X. El Dr. X comenzó la sesión con un saludo estándar. ¿Cómo estás hoy? SCP-30521 se encogió de hombros. ¿Algo cansado?
El doctor X lo anotó y continuó. ¿Has tenido problemas para dormir? SCP-30521 sintió. Sigo teniendo los sueños. El doctor X hizo otra nota. Sí, me has hablado de ellos. ¿Los anotaste como te sugerí? SCP-30521 negó con la cabeza. Sigo olvidándolo, lo siento. La expresión del doctor X fue compasiva, su tono de voz tranquilo. No es necesario disculparse, es opcional. Aún así, podría ayudar. ¿Todavía escuchas las voces? Todo el tiempo. ¿Te suenan familiares? Preguntó el doctor X. De nuevo, SCP-30521 se encogió de hombros. No conozco a mucha gente. ¿Qué tipo de cosas dicen? Tras una larga pausa, SCP-30521 no respondió. El doctor X llenó el silencio. Si no te agrada hablar de eso, eso está... SCP-30521 los interrumpió diciendo, dicen que vas a matarme. ¿Quién va a matarte? No estoy seguro. Supongo que quien quiera que trabaje aquí. El doctor X tomó varias notas y luego habló. ¿Crees que vamos a matarte? Hubo otra larga pausa. La respuesta surgió junto a la cabeza de SCP-30521. No lo sé. ¿Sientes que estás en peligro de quedarte aquí? A veces. Ya veo. ¿Has tenido alguna alucinación visual? Como ver cosas. Precisamente. SCP-30521 movió la cabeza. No, realmente no. Nada inusual o extraño. No lo creo. Ya veo. El Dr. X hizo una nota más. ¿Quieres discutir algo más? Después de un momento, SCP-30521 dijo, mi regadera está casi vacía. El Dr. X asintió. Le informaré a alguien. Después de esta sesión, el Dr. X concluyó que es probable que SCP-30521 no pueda ver instancias de SCP-30522 y las percibe como voces desencarnadas. Si te preocupa la regadera y el bienestar de la planta, la regadera se rellenó después de la sesión. Luego, SCP-30521 fue visto regando la planta, actualmente próspera. Hay un anexo más al archivo oficial de SCP-3052 que encontré notable. Es una transcripción de un video que capturó una conversación entre SCP-30521 y SCP-30522. SCP-30521 estaba sentado en su escritorio en su cámara de contención, mirando la pared de su celda. Tras unos 45 segundos de quietud, una entidad de SCP-30522 parecida a un gran reptil desconocido entró en escena por la izquierda. Se detuvo a 15 centímetros de SCP-30521, quien no lo miró. Sin embargo, reconoció su presencia cuando el reptil comenzó a hablar. Como describió la figura de Palo en terapia, el reptil alertó sobre un desastre inminente. Planean asesinarte. La figura respondió, lo sé. ¿Qué vas a hacer al respecto? No lo sé. Podrías simplemente dejar que lo hagan. Harías un gran favor al mundo. SCP-30521 se encogió de hombros. Sí, probablemente. Cuando SCP-30522 habló nuevamente, las palabras surgieron rápidamente, como si el reptil diera un discurso apasionado. Es tu culpa que estés aquí dentro. Si solo hubieras mantenido la boca cerrada y no le hubieras hecho ninguna maldita pregunta, esto no estaría sucediendo. ¿Dónde estoy? ¿Voces? ¿Eres Dios? Dios no existe, tonto. ¿Recuerdas que está muerto? Está muerto y tú lo mataste. Así de simple. Por abrir tu boca, estúpida. Vas al infierno, todo es tu culpa. Luego la entidad permaneció en silencio por unos 20 segundos. Finalmente, SCP-30522 rompió el silencio. Ahora me voy. No puedo soportar mirarte. Así, SCP-30522 se alejó lentamente, dejando a la figura de Palo sola con sus pensamientos. SCP-30521 se encuentra en una cámara de contención humanoide estándar. La entidad se supervisa constantemente mediante videovigilancia, gestionada por personal autorizado de nivel 2 o superior. Se concede a SCP-30521 una sesión por semana con el psicólogo del lugar para mantener su salud mental. Estas sesiones son vigiladas por video por personal de nivel 2 o superior. Si la entidad hace alguna solicitud oficial, estas deben ser dirigidas y aprobadas por un miembro del personal de nivel 4 o superior.
Hablando de solicitudes, ha habido propuestas por miembros del equipo de investigación solicitando experimentos que involucrarían mostrar a SCP-30521 grabaciones de instancias de SCP-30522. Estas solicitudes actualmente están pendientes de aprobación. Cuando SCP-30521 fue captado en video siendo atormentado por SCP-30522, el reptil habló con la figura de Palo de Dios. Puede que me esté saliendo de la línea aquí. Esto es solo una hipótesis, pero creo que posiblemente se estaba refiriendo a ese animador fallecido, el que se encontró en la misma casa donde se descubrió por primera vez SCP-30521. Si él de hecho creó SCP-30521 y por extensión SCP-30522, entonces solo tendría sentido que sus creaciones lo vieran como su dios. Quizás la aparición de SCP-30521 afectó la cordura del hombre, llevándolo al límite hasta que le costó la vida. Quizás SCP-30522 no es una entidad separada en absoluto, sino más bien la manifestación de la conciencia culpable de SCP-30521. Si ese es el caso, entonces es completamente posible que las sesiones de terapia continuas erradiquen por completo a SCP-30522. Por supuesto, podría haberme equivocado antes. Pero la idea de que SCP-30521 eventualmente podría encontrar algo de paz, una sensación de seguridad y liberarse de la culpa que lo sigue como una sombra, es una idea reconfortante y tentadora. Después de todo, si incluso una figura de palo viviente bidimensional puede sanar de su trauma, deshacerse del yugo de vergüenza y miedo alrededor de su cuello y vivir una vida más feliz, tal vez haya esperanza para todos nosotros con nuestros problemas tridimensionales. O tal vez no. ¿Pero no es un pensamiento agradable de todos modos? Visita el Patreon del Dr. Bob y hazte investigador junior hoy. Ve y mira otra entrada de los archivos del Dr. Bob, como SCP-1966, escáner corporal sensible.